Una familia de 4 personas emprende un viaje por carretera a través de la Vallée de la Mort, uno de los paisajes más peligrosos de Estados Unidos. El calor supera los 46 grados Celsius. El terreno es interminable, aislado y mortal. Nunca volvieron a ser vistos. No hubo rescate, ni pistas, solo una furgoneta minivan cerrada con llave y un silencio absoluto. Durante 13 años no surgió ni una sola prueba, hasta que dos excursionistas desprevenidos se desviaron del sendero y encontraron algo que cambiaría todo. Esto no es solo otro caso de persona desaparecida. Esta es la historia de los alemanes de la Vallée de la Mort, una familia cuyo viaje soñado se convirtió en una pesadilla que desconcertó a las autoridades durante más de una década y expuso el poder aterrador de un solo giro equivocado. El 27 de julio de 1996, una furgoneta Plymouth verde debía ser devuelta a una empresa de alquiler de automóviles de Los Ángeles. En cambio, yacía enterrada en la arena en uno de los rincones más remotos de la Vallée de la Mort. Sus ocupantes no aparecieron por ningún lado. Lo sucedido con Egert Rimkus, su novia Cornelia Meyer y sus dos hijos pequeños sigue siendo una de las desapariciones más escalofriantes de la historia estadounidense. Retrocedamos al 8 de julio de 1996. En el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, 4 viajeros emocionados procedentes de Dresde, Alemania, bajaron del avión buscando lo que creían sería la aventura de sus vidas. Egert Rimkus, de 34 años, era arquitecto y tenía sueños más grandes que su ciudad natal. Lo acompañaba su hijo de 11 años, George Weber. También estaba Cornelia Mayer, conocida entre sus amigos como Connie, la novia de 27 años de Egert. Y, cerrando el grupo, el pequeño Max Mayer, el hijo de 4 años de Connie. Habían ahorrado para este viaje, planeado cada detalle y llevaban consigo la emoción que acompaña a la exploración de un nuevo continente. Desde Seattle, volaron de inmediato a Los Ángeles, donde recogieron su vehículo de alquiler. Una furgoneta Plymouth Voyager verde, modelo 1996. La familia pasó sus primeros días en el sur de California, en la zona de San Clemente, disfrutando del sol costero y familiarizándose con este vasto país. Durante el trayecto, Rimkus llamó a su banco en Alemania para solicitar que le enviaran $1,500 a California, y luego envió un fax a su exesposa pidiendo fondos adicionales, que nunca llegaron antes de entrar al parque. Cuando la familia alemana condujo hacia el parque el 22 de julio de 1996, las temperaturas se dispararon hasta los 51 grados Celsius. El asfalto temblaba bajo las oleadas de calor y el mismo aire parecía arder. Sin embargo, creían haber hecho su investigación, o eso pensaban. En el centro de visitantes Furnace Creek adquirieron 2 copias del texto del Museo del Monumento Nacional Death Valley. De manera crucial, se trataba de ediciones en alemán que los guiarían en la comprensión de aquel paisaje tan extraño. En lugar de gastar dinero en alojamientos caros, decidieron dormir esa noche en su furgoneta, en una zona llamada Hanaupa Canyon, cerca de Telescope Peak. A la mañana siguiente, el 23 de julio, la familia partió a explorar. Visitaron varios sitios turísticos, tomando fotografías con una cámara práctica de 35 milímetros. Los investigadores examinaron el libro de visitantes del sitio de la mina Warm Spring, en la ruta entre la valle central y otro valle secundario. En él había una entrada del grupo alemán fechada el 23 de julio, en la que, en alemán, escribieron «Vamos a cruzar el paso», firmando Connie, Egert, George y Max. Dicho paso, probablemente Mengel Pass, se veía sencillo en sus mapas en alemán, pero en realidad era un camino extremadamente peligroso, apto solo para vehículos de tracción en las 4 ruedas. Su furgoneta Plymouth, diseñada para calles suburbanas y autopistas, no tenía ninguna posibilidad en ese tipo de terreno. En algún momento de aquella jornada, también visitaron la cabaña del geólogo en Bot Valley, llevándose como recuerdo una bandera estadounidense. No se trataba de vandalismo, sino de un acto impulsivo de turistas coleccionando memorias, sin entender la relevancia de lo que estaban tomando. A medida que el día avanzaba y el calor se hacía más intenso,
La familia tomó una serie de decisiones que parecían lógicas en ese momento, pero que resultarían fatales. Su guía mostraba lo que aparentaba ser una ruta más corta de regreso a la Valle Central, un camino llamado Amargosa Canyon, Amble Canyon. Lo que no podían saber era que eso no era en absoluto una carretera, sino un antiguo rastro minero en mal estado, abandonado desde hacía décadas. Y lo que no podían imaginar era que ese giro equivocado los haría desaparecer tan por completo que se convertirían en uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de Estados Unidos. Al final del 23 de julio de 1996, la familia alemana estaba atrapada en uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra. Sin manera de pedir ayuda y sin ninguna posibilidad realista de rescate, sus vacaciones se convirtieron en una lucha por sobrevivir. La familia había reservado un vuelo desde Los Ángeles para regresar a Alemania el 27 de julio de 1996, pero no había indicio de que hubieran embarcado o abandonado Estados Unidos. La exesposa de Rimkus, Heike Weber, se preocupó cuando ni su exesposo ni su hijo regresaron de las vacaciones y empezó a investigar su paradero. Las autoridades alemanas contactaron con sus homólogos estadounidenses, pero sin escena del crimen, sin testigos ni jurisdicción clara, el caso cayó en un vacío burocrático. Los alemanes eran ciudadanos extranjeros que habían entrado legalmente al país. Y luego nada. Podían haber ido a cualquier parte. Podían haber hecho cualquier cosa. Podían haber fingido su propia desaparición por razones que nadie podría comprender. 21 de octubre de 1996. Casi 3 meses después de la desaparición de la familia alemana, el guardabosques Dave Briner, del Parque Nacional Death Valley, realizaba una vigilancia aérea rutinaria en helicóptero, en busca de operaciones ilegales de fabricación de drogas que a veces se ocultaban en rincones remotos del desierto. En Amble Canyon, aproximadamente a 3,8 kilómetros río abajo, desde Willow Spring, vio un vehículo que no tenía ningún motivo para encontrarse allí. No era el robusto todoterreno que uno esperaría ver en un camino minero abandonado. Briner se mostró de inmediato sospechoso. Amble Canyon había sido designada área silvestre oficial desde la aprobación de la Desert Protection Act de 1994, lo que prohibía cualquier vehículo público. Los antiguos caminos mineros llevaban décadas cerrados, abandonados tras el pánico financiero de 1907, que puso fin a la mayoría de las explotaciones mineras de la zona. Cuando aterrizó el helicóptero, Briner se acercó con cautela al vehículo. La Plymouth Voyager de 1996, con placas de California, estaba completamente cerrada. 3 de sus llantas estaban totalmente desinfladas y la arena a su alrededor mostraba evidencias claras de que alguien había intentado desesperadamente sacarla pese a los neumáticos pinchados. Los ejes estaban enterrados profundamente en la arena y resultaba obvio que la furgoneta llevaba allí bastante tiempo. Pero, ¿dónde estaban los ocupantes? Briner pidió refuerzos por radio y comenzó el proceso que pronto revelaría la identidad de los arrendatarios de la furgoneta. Cuando la patrulla de carreteras de California consultó las placas, descubrió que el vehículo había sido reportado como robado por el Departamento de Policía de Los Ángeles el 10 de septiembre de 1996. Pertenecía a la compañía Dollar Car Rental y había sido alquilado a 4 turistas alemanes el 8 de julio. Pero este hallazgo suscitó más preguntas que respuestas. Si los alemanes habían estado varados ahí desde finales de julio, o de lo contrario sus cuerpos habrían sucumbido al calor agobiante del verano en la Vallée de la Mort. La supervivencia sin refugio ni agua adecuada se contaba en horas, no en días. El 22 de octubre, el investigador Eric Giman, del Parque Nacional Death Valley, fue trasladado en helicóptero al lugar para iniciar un examen detallado. Aparte de las huellas de Dave Briner del día anterior, no se veía ningún otro rastro alrededor del vehículo. Lo que encontró dentro de la furgoneta pintaba el cuadro de unas vacaciones familiares que habían tomado un giro devastador. La furgoneta contenía todo lo que uno esperaría de unos turistas: equipaje, ropa, juguetes de niños, equipo de cámara y múltiples rollos de película. Había botellas llenas de cerveza y bourbon,
sacos de dormir y material de campamento. Lo más revelador era uno de los guías en idioma alemán, comprados en el Furnace Creek Visitor Center, pero también había pruebas de lo lejos que la familia se había desviado de su ruta. La bandera estadounidense tomada de la cabaña del geólogo en Bot Valley demostraba que habían visitado ese lugar remoto. Restos de envoltorios de alimentos y evidencias de desechos humanos cerca de la furgoneta sugerían que habían pasado al menos una noche en ese lugar. La altitud en el sitio donde estaba la furgoneta era de aproximadamente 900 metros, lo que significaba que el 23 de julio, la fecha en que los investigadores creen que la familia quedó varada, la temperatura máxima habría rondado los 42 grados Celsius, con mínimas nocturnas alrededor de los 26 grados Celsius. Condiciones posiblemente soportables si uno dispone de agua y refugio adecuados. Condiciones fatales si no. La furgoneta fue retirada con cuidado de Anvil Canyon el 23 de octubre, y de inmediato se lanzó la operación de búsqueda y rescate más grande en la historia de la Vallée de la Mort. 23 de octubre de 1996. Al amanecer sobre la Vallée de la Mort, la mayor operación de búsqueda y rescate en la historia del parque estaba a punto de comenzar. El descubrimiento de la Plymouth Voyager abandonada había transformado lo que alguna vez fue un simple caso de persona desaparecida en una carrera contra el tiempo. Todos los involucrados sabían que, después de 3 meses en el desierto, ya no se trataba de un rescate, sino de recuperar lo que quedaba. El China Lake Mountain Rescue Group llegó primero, seguido por rastreadores del Indian Wells Valley Search and Rescue Group. 8 unidades montadas del Kern County Sheriff's Mounted Search and Rescue trajeron caballos capaces de recorrer el terreno escarpado que los vehículos no podían navegar. Los equipos de búsqueda se distribuyeron desde Anvil Canyon como los radios de una rueda, cada grupo haciéndose responsable de diferentes sectores de ese vasto y despiadado paisaje. El primer día, los rescatistas hicieron un descubrimiento que les heló la sangre. A unos 2,7 kilómetros al este de donde se encontró la furgoneta, un miembro del China Lake Mountain Rescue Group divisó algo que no pertenecía al entorno natural del desierto. Una botella de cerveza Bud Ice a medio enterrar en la arena junto a un arbusto raquítico. Al lado de la botella, alguien había despejado un saliente en la tierra y dejado lo que los investigadores describieron más tarde como una gran marca de asiento, prueba de que alguien había estado sentado allí durante un tiempo prolongado. La botella coincidía con las encontradas en la furgoneta, y su ubicación sugería que al menos un miembro de la familia alemana había caminado hacia el este desde su vehículo varado. Pero esta sola pista solo profundizó el misterio. Si los alemanes habían caminado hacia el este desde la furgoneta, ¿hacia dónde se habrían dirigido después? ¿Y por qué no se encontró ninguna otra huella de ellos? El segundo día trajo un esfuerzo de búsqueda aún más amplio. Equipos llegaron desde el condado de Los Ángeles, Nevada, y el condado de Inyo, California. 2 helicópteros se unieron a la operación, con sus rotores batiendo rítmicamente sobre el desierto, mientras escaneaban en busca de cualquier señal de la familia desaparecida. Las áreas de búsqueda incluyeron más zonas de Anvil Canyon, tramos de Warm Spring Road, Butte Valley, Mingle Pass y la ruta entre el cañón y la valle principal. Los rescatistas eran profesionales, muchos con décadas de experiencia en operaciones de rescate en el desierto. Sabían cómo leer el paisaje y detectar las señales sutiles que indicaban el paso de personas por aquel entorno hostil. Siguieron cada cauce seco, revisaron cada cueva y examinaron todos los posibles refugios donde una familia desesperada podría haberse cobijado del calor abrasador. Pero el desierto no reveló nada. El 25 de octubre, distintos equipos de búsqueda salieron a explorar dentro y alrededor de la Vallée de la Mort. Un equipo inspeccionó la zona entre Amargosa Canyon, Anvil Canyon y Badwater Road. Otro equipo de Victorville recorrió el borde sureste del valle. Un guardabosques del Bureau of Land Management, BLM, revisó el lado occidental de Mingle Pass, entre Bearad y Barker Ranch. Un equipo de Lake Mead partió desde Anvil Canyon, atravesó las montañas y entró en Butte Valley.
El equipo de Indian Wells buscó cuidadosamente alrededor de Willow Spring, en la cima de Anvil Canyon. Otro grupo, el CLM Ernst, comenzó en el centro de Anvil Canyon y luego buscó hacia el norte y el oeste desde allí. El 26 de octubre, cuarto y último día de la búsqueda, los equipos continuaron inspeccionando el implacable entorno desértico. El equipo del Parque Nacional Vallée de la Mort exploró áreas al norte de Warm Spring Canyon y minas cercanas donde una persona perdida podría haber buscado refugio. El equipo de Victorville se centró en la zona alrededor de Stripe Butte, en la valle, mientras el equipo de Lake Mead también buscaba en Stripe Butte, recorriendo la carretera Warm Spring Canyon Road. Un guardabosques del BLM inspeccionó de nuevo el lado occidental de Mingle Pass y rutas adyacentes que el grupo podría haber usado si se dirigían hacia Verad. El equipo de Indian Wells examinó cerca de Warm Spring Road y West Side Road después de que se hallaran huellas en la zona. Un nuevo equipo de Apple Valley buscó a lo largo de West Side Road en dirección norte desde Warm Spring Canyon Road, por si la familia había intentado buscar refugio allí. Dos helicópteros también sobrevolaron todas las áreas alrededor de Amargosa Canyon, incluidas sus secciones meridionales, pero los fuertes vientos dificultaron enormemente la búsqueda aérea. Sin ninguna pista nueva desde el hallazgo de la botella de cerveza el primer día y sin ninguna esperanza de encontrar al grupo con vida, la búsqueda oficial se dio por concluida. Un portavoz del Parque Nacional Vallée de la Mort indicó que alrededor de 250 personas participaron en la operación. Según él, los equipos buscaron de forma inteligente y se enfocaron en las zonas más probables, pero aún así no encontraron rastro de la familia alemana desaparecida. El caso fue archivado, sumándose a la lista de misterios no resueltos de Estados Unidos. Comenzaron a surgir teorías de conspiración, cada una más elaborada que la anterior. Algunos sugerían que Egert Rimkus había tratado de llegar al China Lake Naval Weapons Center para obtener información clasificada sobre tecnología de propulsión híbrida. Según esa teoría, la familia habría sido reclutada en un programa de operaciones encubiertas del gobierno o eliminada porque habían visto algo que no debían ver. La teoría ganó fuerza por la profesión de Egert como arquitecto y su supuesto interés en tecnologías exóticas, pero quienes lo conocían descartaron tales especulaciones como fruto de una imaginación desbordada. Egert era un hombre de familia de vacaciones, no un espía industrial. Otra teoría sugería que la familia había fingido su propia desaparición. Los colegas de Egert recordaban sus comentarios sobre mudarse a Costa Rica, de empezar de nuevo en un país diferente. Quizá habían elegido la Vallée de la Mort como lugar para desaparecer porque era tan remota y despiadada que nadie pensaría buscar a personas que supuestamente habían muerto allí. Pero esta teoría también tenía problemas. ¿Por qué alguien elegiría desaparecer en uno de los entornos más peligrosos del mundo? ¿Por qué arriesgar la vida de dos niños en un engaño tan elaborado? ¿Y cómo podrían cuatro personas, incluido un niño de 4 años, guardar un secreto así durante años? Otras teorías más inquietantes sugerían que había habido juego sucio. Tal vez la familia se había topado con delincuentes dedicados a actividades ilegales en un desierto alejado, fabricantes de drogas, traficantes de personas o simplemente individuos peligrosos que veían a los turistas alemanes como una amenaza u oportunidad. La vasta inmensidad de la Vallée de la Mort sin duda proporcionaba múltiples posibilidades para deshacerse de pruebas. Tom Mahood no era un investigador profesional. Trabajaba en el equipo de búsqueda y rescate del condado de Los Ángeles. Alguien que comprendía tanto la ciencia de la supervivencia como el arte de encontrar lo que otros habían perdido. En 2009, 13 años después de la desaparición de la familia alemana, leyó sobre su caso y no pudo ignorarlo. Lo que más impactó a Mahood no fue solo la tragedia de 4 personas que se esfumaron sin dejar rastro, sino las inconsistencias lógicas y la manera en que se había manejado el caso. Abordó el misterio como un ingeniero atiende un problema complejo, descomponiéndolo en partes y analizando cada pieza con mirada fresca. Mahood teorizó que todos habían estado buscando en los lugares equivocados. Utilizando la guía en alemán hallada en la furgoneta, trazó la ruta que la familia probablemente había planeado seguir.
El folleto mostraba un camino hacia el oeste que atravesaba Butte Valley y Mingle Pass, pasando por el infame Barker Ranch, donde los seguidores de Charles Manson se habían ocultado, luego al norte hasta la ciudad fantasma de Berat, y después rumbo al Parque Nacional de Yosemite. De repente, los movimientos de la familia cobraron sentido bajo este prisma. Habían abandonado su sitio de campamento en Hanapa Canyon la mañana del 23 de julio y conducido hacia el sur hasta Warm Spring Road, donde giraron al oeste. Al principio, la ruta les habría parecido adecuada, animándolos a continuar hacia lo que creían era un trayecto legítimo a su próximo destino. En el campamento de Warm Spring, probablemente se detuvieron con la esperanza de encontrar a alguien que les informara sobre las condiciones del camino. En su lugar, solo hallaron un campamento minero abandonado. Así firmaron el registro y siguieron hacia el oeste. Cuando llegaron a la cabaña del geólogo en Butte Valley, nuevamente esperaron encontrar a alguien que les indicara el camino. Al verla desierta, tomaron la bandera estadounidense como recuerdo y continuaron hacia Mingle Pass. Sin embargo, Mingle Pass resultó impracticable para su furgoneta. El guía ofrecía lo que parecía ser una ruta alterna, un camino que descendía por Anvil Canyon, que parecía regresar a la valle principal. Ante la disyuntiva de retroceder o intentar el atajo, optaron por lo segundo. El análisis de Mahmoud difería del de los rescatistas oficiales en un punto crucial. Creía que la familia se había dirigido hacia el sur desde su furgoneta varada, no hacia el este o el norte como habían supuesto los demás. Mientras que la doctrina tradicional de búsqueda y rescate decía que las personas extraviadas tratarían de regresar a su última ubicación segura conocida, Mahmoud postulaba que Edgar Remis habría mirado sus mapas y visto que la frontera norte de la instalación militar de China Lake estaba apenas a 13 o 14 kilómetros al sur. Para un hombre desesperado intentando salvar a su familia, un recinto militar habría parecido salvación. Seguro que habría gente allí, agua, comunicaciones por radio y la posibilidad de pedir ayuda. Las colinas entre la furgoneta y la base no parecían infranqueables en el mapa, sobre todo para alguien que no entendía la verdadera naturaleza del terreno en la Vallée de la Mort. Mahmoud supuso que la familia había pasado al menos una noche en la furgoneta, como lo atestiguaban los desechos hallados cerca. Luego cerraron el vehículo con llave y se dirigieron hacia el este por Anvil Canyon, hasta el punto donde se encontró la botella de cerveza. A partir de ahí, habrían girado hacia el sur, esperando rescate en las instalaciones de China Lake, pero esa ruta nunca fue registrada a fondo. Los rescatistas oficiales la descartaron, pensando que viajeros con experiencia en el desierto jamás habrían ido hacia el sur en un terreno tan inhóspito. Pero los alemanes no eran expertos en el desierto. Eran turistas con mapas incompletos y una necesidad desesperada de salvar a sus hijos. Armado con esta teoría, Mahmoud inició su propia búsqueda en 2009, 13 años después de la desaparición de la familia. Fue acompañado por Les Walker y juntos comenzaron a explorar el terreno abrupto y desolado al sureste de Gololawash, a unos 13 kilómetros de la furgoneta abandonada y a unos 6 kilómetros del límite cercado de China Lake. Lo que encontraron allí pondría fin a uno de los misterios más persistentes de Estados Unidos y aportaría cierta tranquilidad a las familias que habían esperado tanto tiempo por respuestas. El 12 de noviembre de 2009, Tom Mahmoud y Les Walker hallaron los restos de Cornelia Meyer esparcidos en unos 150 metros del suelo del desierto. Su pasaporte y una identificación bancaria con fotografía confirmaron su identidad. Les encontró un cepillo de dientes y un tubo de algún ungüento o pasta dental en un pequeño barranco secundario al noroeste. Hallaron también fragmentos de un zapato pequeño, que podía haber sido de mujer o de un niño. Se recuperó un fragmento de la agenda diaria de Cornelia, con numerosas tarjetas de visita de lugares donde la familia se había alojado durante su viaje. Además de la botella de vino de 2 litros, encontraron una botella transparente a unos 20 metros río abajo. Luego se identificó como una de las botellas de Budweiser que provenían de la furgoneta. En los días siguientes, también descubrieron los restos de Egert Rimkus. El lugar coincidía exactamente con el que Mahmoud había predicho, en un terreno tan escarpado y remoto que no es de extrañar que las búsquedas anteriores
lo hubieran pasado por alto. La familia, en efecto, se había dirigido hacia el sur desde la furgoneta varada, buscando salvación en una base militar que, en realidad, probablemente no contaba con personal permanente y ciertamente carecía de la capacidad de montar una operación de rescate. Este hallazgo puso fin a 13 años de especulaciones y teorías conspirativas. No hubo ningún encubrimiento gubernamental, ninguna desaparición fingida ni engaño complejo. Las personas simplemente tomaron una serie de decisiones lógicas que las llevaron a una trampa mortal de la que no hubo escapatoria. En búsquedas posteriores se hallaron restos adicionales, aunque no hubo pruebas de ADN suficientes para identificar con certeza a los dos niños. Aún así, el misterio de lo que le sucedió a los alemanes de la Valle del Amor finalmente quedó resuelto. La historia de los alemanes de la Valle del Amor es, en última instancia, una tragedia de buenas intenciones e información errónea. Una familia que debería haber vivido muchos años se convirtió en cambio en víctima de circunstancias que no pudieron prever y de peligros que no pudieron comprender. Pero su historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la esperanza frente a la experiencia y sobre las longitudes extraordinarias a las que las personas están dispuestas a llegar para hallar la verdad. Edgar Remis intentaba mostrarle a su hijo y al hijo de su novia las maravillas de Estados Unidos. Cornelia Meyer abrazaba la aventura junto al hombre que amaba. George, de 11 años, descubría el mundo más allá de su pequeña ciudad alemana. Y Max, de 4, simplemente se dejaba llevar, confiando en que los adultos lo mantendrían a salvo. Cuando sus vacaciones se convirtieron en una pesadilla, tomaron decisiones que en aquel momento parecían lógicas. Buscaron una ruta alternativa cuando la primera opción resultó imposible. Intentaron llegar a lo que creían que era un lugar seguro cuando su vehículo quedó varado. Caminaron hacia lo que sus mapas señalaban como un refugio sin saber que era un verdadero infierno. Cada decisión tenía sentido por sí sola, pero en conjunto los condujo a la tragedia. Sin embargo, los verdaderos héroes de esta historia fueron quienes se negaron a rendirse. Tom Mahood y Les Walker pasaron incontables horas investigando el caso, recorriendo terrenos peligrosos y siguiendo los hilos lógicos que los rescatistas profesionales habían descartado. Su dedicación aportó un cierre a las familias que habían esperado más de una década por respuestas. Las familias alemanas en Dresde pudieron, por fin, celebrar servicios conmemorativos con cierta certeza de lo que había sucedido a sus seres queridos. El misterio que las había atormentado durante 13 años quedó resuelto, permitiéndoles hacer el duelo debidamente y comenzar el proceso de sanación. Mahood más tarde expresó su frustración ante la falta de cooperación de algunas autoridades, señalando que, de no haber sido por sus esfuerzos y los de Walker, es posible que los restos nunca hubieran sido encontrados. Su éxito, donde los profesionales habían fracasado, demuestra el poder de la persistencia y de un nuevo enfoque para resolver casos sin resolver. Este caso también sirve como un recordatorio aleccionador de los peligros de las áreas salvajes de Estados Unidos. La Vallée del Amor es de una belleza impresionante, pero también es uno de los entornos más implacables de la Tierra. Cada año, visitantes desprevenidos subestiman sus peligros y se encuentran en situaciones de vida o muerte. Las lecciones son claras. Lleven siempre suficiente agua y comida cuando se adentren en zonas desérticas. Usen vehículos adecuados al terreno que planean recorrer. Informen a otros sobre su itinerario antes de partir. Porten dispositivos de comunicación y sepan cómo utilizarlos. Y, lo más importante, no confíen únicamente en mapas que pueden no reflejar las condiciones reales de las rutas o los peligros existentes. Los alemanes de la Vallée del Amor se han convertido en parte del folclore estadounidense. Su historia se cuenta y se vuelve a contar, tanto como advertencia como testimonio del poder de la esperanza. Su tragedia nos recuerda que cada caso de persona desaparecida representa a seres reales con familias reales que merecen respuestas, sin importar cuánto tiempo lleve encontrarlas. El desierto guarda muchos secretos, pero este, al fin, ha sido revelado. Y a veces, cuando la esperanza parece perdida y las respuestas imposibles, el espíritu humano demuestra ser más fuerte que el desierto mismo.